Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Vecinos Conectados. Conduce Cristina Mancilla. Produce Moisés Quelín. Amigas, amigos, vecinas, vecinos, qué gusto de poderlos saludar nuevamente. Y bueno, y estamos con un clima espectacular. Hoy día es un día grandioso, donde podemos disfrutar un ratito del aire, al aire libre y bueno, estar en compañía de la familia, lógicamente, y como todos ustedes saben, encerradito en la casa porque es imposible seguir saliendo por toda esta situación de emergencia que vivimos. Bueno, saludo primero a nuestro invitado. Tenemos aquí un prestigioso invitado, un profesor por vocación, escritor, historiador, poeta, podemos decir muchas cosas de don Renato Cárdenas Álvarez. Él ha escrito libros, ha investigado. Bienvenido, don Renato, qué gusto de poderlo saludar, de estar junto a usted, porque usted es un hombre que nos puede enseñar mucho hoy día. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a ustedes primero. Y buenos días, Renato. Aló, sí. Sí, lo escuchamos bien. Ya. Estamos acá, yo estoy desde la terraza de mi casa de Calen. Y precisamente el Álvarez que usted mencionaba de mi abuela son unas islas que se ven al frente. Ahí al frente están las islas de los Álvarez. Y yo sobre todo esos títulos que me cuelgan ustedes, yo soy un chilote que ha querido retratar a través de su vida lo que es Chiloé. Eso es lo que he hecho, escribir acerca de Chiloé, de este territorio que empieza acá pero que termina en la Tierra del Fuego. Así es, don Renato, pero tiene usted una larga trayectoria, importante también destacarla, porque ha sido un hombre muy inquieto en su vida, así que ahí vamos a estar conversando sobre todo de lo relevante que es hoy en día la identidad cultural. Y también le doy la bienvenida al productor del programa, Moisés Quelín. Hola Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola señora Cristina. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en todas las plataformas de Polar Comunicaciones. Como dice Renato, Chiloé parte en esa zona, pero también tenemos un gran poblamiento chilote en este territorio, tanto chileno como argentino, que es toda la Patagonia. Así que un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de internet y a través de las ondas de todas las plataformas que tiene la Radio Polar. Así que contento de tener a mi amigo Renato Cárdenas, que siempre nos vemos los veranos en Chiloé y estamos trabajando por la cultura. Y en esa terraza nos hemos juntado también un par de veces, así que también felices de tenerte hoy día, en un día cercano al 12 de octubre, Renato. Así es. Ya estamos el lunes 12, ¿no? El lunes 12, y justamente como ya se nos aproxima esta fecha, que igual es una fecha relevante y que es importante destacar, 12 de octubre de 1492 fue justamente el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Me estoy acordando del Estrecho de Magallanes por el descubrimiento de América. Estaba pensando en mi estrecho porque es lo que tengo presente todos los días. No, ese es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y bueno, hay que manifestar que a mí aquí más que un descubrimiento de un continente nuevo, lo importante fue ese intercambio que hubo de dos grandes culturas, la cultura europea y la cultura, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que en ese tiempo estaban viviendo en esos sectores. Don Renato, usted como historiador, ¿no es cierto?, en relación a este descubrimiento
que en todo caso Cristóbal Colón ni supo que había descubierto un nuevo continente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la trascendencia que usted le ve a ese episodio histórico? Mira, nosotros hablamos más bien desde la historia, aunque yo vengo de la literatura, por eso es que me meto de repente en muchos líos, porque la literatura es creativa, tiende a buscar más allá, tiende a contar ese mundo que no se puede siempre cifrar con como que 2 más 2 son 4. Y nosotros hablamos de los encuentros y desencuentros de ese periodo, el periodo de conquista, y que no fue el descubrimiento de América. Antes habían estado los chinos en 1424, por ahí pasaron los chinos por el canal, por el Estrecho de Magallanes. Después en Norteamérica estuvieron los vikingos. O sea, América había sido ya incursionada mucho antes. Pero este fue el viaje de Colón, el que estableció a la población europea por estos lados. Esa es la ventaja que tiene, o el valor que tiene ese hecho histórico. Y claro, es complicado, porque ellos invadieron un continente e impusieron las 3 cosas básicas que hacen que una cultura se transforme en una civilización, diríamos de alguna manera. Impusieron la lengua. Todos los pueblos de América hablaban, tenían una lengua. Impusieron la religión. Todos los pueblos de América tenían una religión. Y impusieron las costumbres, que eran muy distintas a las que habían acá, porque estaban modeladas por una situación geográfica. En el caso de Chiloé, por ejemplo, nosotros vivimos en un archipiélago. Entonces, claro, de alguna manera, los españoles nos imponen el trigo acá, a pesar de que aquí habían otros granos, habían 5 granos distintos acá en Chiloé, y hicieron el trigo los españoles. Bueno, sin embargo, tuvieron que vivir de la papa porque el trigo no les resultó. Oiga, don Renato, sí, la verdad es que este fue como un encuentro de la cultura que practicaban los pueblos indígenas de esos sectores, ¿verdad? Y de la cultura de la raza blanca de los europeos. Ahora, lógicamente que ellos, como usted bien dice, fueron imponiendo su religión, fueron imponiendo su lenguaje, porque ellos, los indígenas, hablaban su propia lengua. Pero cuando recién llegaron estas embarcaciones a esos lugares, ¿verdad? La Pinta, la Niña y la Santa María, hubo una relación un tanto amistosa, amigable. Hubo intercambio de cosas. Ellos se dieron cuenta, sí, que había grandes riquezas en esos sectores, plata, oro, y eso fue lo que informaron justamente a los reyes de España, y por eso volvieron después a estos mismos espacios para poder apoderarse un poco, entre comillas, de las riquezas que tenían aquí los pueblos indígenas, ¿verdad? Claro, en un comienzo hay una conquista, es un viaje, es un viaje que no sabían, yo creo, todavía para dónde iba, qué resultados iban a sacar de ese viaje. Pero con el tiempo, el viaje resultó fructífero, porque habían especies que ellos valoraban mucho, como los metales, ¿no? Claro. El oro y la plata eran riquezas ya en cualquier parte de Europa. Entonces, acá ellos fueron transformando esta propuesta, este proyecto, ¿no es cierto? Y lo transformaron en una conquista de América para extraer de acá esos bienes. Yo creo que ese es el cambio que ocurre y lo que hizo que la conquista de alguna manera girara para otro lado.
fuera mucho más invasiva, más cruel, porque la conquista fue muy cruel. Ese es el tema que hoy recién se está conversando. Fue Claro. invasora, pero también fue castigadora, ¿no? Fue castigadora Así es. en todo sentido. O sea que aquí lo que salieron perjudicados más que nada fueron todos esos indígenas que vivían en ese tiempo en esos lugares, porque después fueron incluso esclavos de los españoles. La verdad es que sí, fue una invasión, pero nosotros lo que rescatamos de ese descubrimiento fue justamente que Cristóbal Colón llegó a un lugar que era justo el continente americano y que eso empezó a unir los pueblos de Europa y América. Y yo creo que eso, ahora como toda cosa hay fortalezas y hay también muchas debilidades, porque siempre los españoles trataron a lo mejor de invadir los espacios y de apoderarse un poco de toda la riqueza y un poco implantar su cultura, que es lo que usted nos ha comentado hace poco rato. Claro. Bueno, yo creo que aquí el tema es que nosotros somos resultado de eso. O sea, yo no existiría si no hubiera habido este encuentro y desencuentro de mundos, ¿no? Muchos de nosotros, los que somos mestizos, no habríamos existido. Y yo te hablo desde Chiloé. Acá los españoles llegaron sin mujeres, ¿eh? Sin familia. Llegaron a lo más los oficiales venían con familia, incluso podrían traer mujeres, pero ellos se devolvieron. Por lo tanto, los que se quedaron acá eran básicamente varones. Y esos varones construyeron esta sociedad, la de acá de Chiloé, que es muy parecida a cualquier sociedad de América, la construyeron sobre la base de una mujer que era indígena, una mujer mapuche en el caso nuestro, y un hombre que podía ser mapuche, pero también podía ser español. Entonces nosotros tenemos esa impronta de dos mundos que se integran a nuestra genética. Y nosotros somos eso, somos esa mezcla que al parecer no resultó tan perfecta, pero somos nomás. Pero resultó. Sí, pues sí. Pero bueno, es el día también, dicen, del respeto por la diversidad cultural, la diversidad, ¿no es cierto?, social. Pero lo importante es a lo mejor dejar alguna idea, fuerza instalada en la gente, en especial en los niños y niñas que tienen que conocer sus raíces, que tienen que saber quiénes son y de dónde provienen, ¿verdad? Lo fundamental es eso, que no solamente sea el lado del conquistador europeo el que lo reconozcamos como nuestro gen, ¿eh? Nuestra genética base, nuestra genética biológica y nuestra genética cultural, ¿eh? Nosotros somos de dos partes y esa doble militancia en la vida es la que tenemos que reconocer y valorar, ¿eh? Porque si no, estamos dejando de lado, como yo le decía, la parte más importante, que es la mujer. La mujer fue la que nos dio la vida, ¿no?, a toda esta sociedad. Y esa mujer, o ese es el sector indígena, el componente indígena, es el que hemos tratado toda la vida, toda la historia de América, es un desconocimiento de esa realidad. Y más que nada, es apartar eso, ¿no? O sea, hasta hace unos años, Chile era como decían, somos la Inglaterra de América del Sur, ¿no? Entonces, todos nosotros lo que reconocíamos era lo europeo, y que está bien reconocer esa parte, pero también es importante dar lugar a lo otro, a ese otro componente que además, ¿no?, es el que aquí yo
Yo te puedo citar las islas que están al frente: Achao, Linlin, Kenak, Kawach, Meulín, Tenaún. Todas están en lengua o mapuche, mapudungún o chono. Entonces, nosotros tenemos una riqueza acá que en la escuela, por ejemplo, no se enseña eso. Los cabros, los chicos no saben qué significa cada una de esas islas. Aquí al frente, que es la isla de mi abuela, la isla Linlin, esa isla significa Lin, cerro, y son dos cerros que están como abrazados ahí, ¿ves? Entonces, además, son muy poéticos los nombres de la toponimia acá en cualquier parte del mundo, pero aquí en Chiloé es así, están vinculados con la naturaleza, y son como mapas o como carteles de la dirección del tránsito de esos tiempos, que decía: aquí van a la isla de dos cerros, o este es un lugar apropiado, Chaulinec, por ejemplo, un lugar apropiado o no bueno para recalar. Había todo un mundo, y ese mundo es el que tenemos que darle también valor, no solamente el europeo, que también es válido. Si somos de dos partes, tenemos que habilitar esas dos partes a nuestro conocimiento y a nuestra memoria. Claro, conocer los dos, las dos culturas, y ver cuál de ambas rescatar de ella lo que a uno más le acomode como persona. Así que eso es importante. Moisés, querías tú, porque te vemos allí, no sé si necesitabas consultarle algo a don Renato, opinar algo de lo que estamos conversando, que tiene que ver con esta celebración del 12 de octubre. Siempre muy interesante escuchar a Renato hablar de la lengua, ¿cierto? Hablar de las raíces mapuches y lo que nos falta de educación, sobre todo al nivel estudiantil. Aprovecho también de saludar a mi profesor Chilote Dante Montiel, que era mi profesor de historia en el Liceo de Castro, que nosotros cuando estudiábamos en la enseñanza media teníamos un cuaderno donde media hora de cada clase de historia la dejábamos para estudiar historia de Chiloé, porque como dice Renato, nos enseña, lamentablemente no está en las mallas curriculares enseñar, y el Dante en este caso nos dejaba voluntariamente a los que quisieran tener una media hora de historia de Chiloé, la aprovechamos al máximo, así que siempre atento con los nombres, con Linlin, Chaulinec, donde está mi bisabuelo está sepultado en Chaulinec, Nicanor Mascareña. Nicanor Mascareña está ahí en esa zona, así que por eso también uno se remonta al pasado, a los ancestros familiares, en esa zona tan hermosa ahí de Calen y el archipiélago. Tú sabes que con Dante, hola, ¿cómo estás? Con Dante tenemos un libro, Sí, pues. Sí, pues los chonos y los beliches. Y ahí nos hicimos más conocedores de todos estos temas, Claro. A través de esa investigación que duró fuimos 3 ahí con la Catherine Hall, que es la finada. Claro, la fallecida, la Catherine. ¿Sí? Y de ese trabajo aprendimos mucho, porque fueron 8 años de trabajo. Y fuimos entendiendo este tema, porque hay que entenderlo. Porque toda la vida nosotros nos enseñaron de la otra manera. Entonces, entrar a concebir el mundo por el otro lado del espejo es difícil. Siendo que toda la vida nos miramos de otra manera, miramos todo esto de otra manera. Claro. Bueno, y el Dante es uno de nuestra gente acá, de los historiadores especialmente, que ha ido vaciando estos conocimientos, y nosotros siempre estamos vinculándolo con la educación. En este momento, por ejemplo, se está construyendo o reconstruyendo un museo en Dalcahue, y ese museo es una sala de clases por los colegios. Ese es el sentido que tiene. Y es un museo que apunta fundamentalmente al conocimiento de la historia, de la antropología local de esta comuna, que es muy rica. Tiene muchos músicos la comuna de Dalcahue.
tiene muchos artesanos, ¿no? Claro. Hay una actividad agrícola acá que es muy fuerte. Entonces, y de mingas y todo eso, todavía se siguen haciendo mingas acá, en la zona de Dalcahue, de Callens, San Juan, Puchaurán, toda esta parte. Entonces, en ese museo se está trabajando fundamentalmente, es un museo para la educación, y más aún, es un museo abierto también, aparte de lo que tiene ahí en el lugar, que es en Dalcahue, tiene como museo abierto, tiene sitios en toda la comuna, como astilleros, el astillero de San Juan, que está acá al lado, que es maravilloso, es como los Bamonde, wow, que le decíamos nosotros, fueron construyendo allí un tremendo sitio que significó hacer durante un siglo casi ya, hacer flotar el bosque. Qué bonito hacer flotar el bosque en estas embarcaciones. Sí, interesante. Sí. Don Renato, mire, ya estamos llegando al término de este primer bloque y lógicamente que vamos a seguir conversando a regreso de esta pequeña tanda comercial, ¿le parece? Ya, pues. Así que nos vamos un ratito a nuestra cápsula comercial y ya regresamos con don Renato Cárdenas Álvarez.